Jóvenes, llegamos al jueves 27 de agosto del 2020. Nos vamos a ubicar en la página 135 del libro de texto, en la unidad número 6, con el contenido 1.8, y me habla del recíproco del teorema de Pitágoras. Ese es el contenido. El problema me dice en el triángulo ABC, se cumple. Tengo un cateto que vale 3 centímetros, tengo el otro cateto que vale 4 centímetros y tengo la hipotenusa que vale 5. Ya me dieron las medidas, pero voy a demostrar que la medida del ángulo ACB, siempre el triángulo que voy a encontrar va en medio. El ángulo que voy a encontrar es del vértice que va en medio. Si ustedes se fijan, el ángulo ABC, la C está en medio. Dice es de 90 grados. Entonces, eso debemos de tener en cuenta. Cuando me hablan de ángulos, la letra que va en el centro es el ángulo que desconocemos y es el que vamos a encontrar. En este caso desconozco los tres. Entonces, soluciona. Me da 4 pasos. El primero, hacemos la comparación con otro triángulo. Considerando el triángulo rectángulo, DEF, con lados, EF es igual a 3 centímetros, DF es igual a 4 centímetros. El mismo triángulo, pero aquí ya le vamos a dar F, D, 3 centímetros, 4 centímetros y X. Ya hicimos las consideraciones. EF vale 3, que sería CB. FD vale 4, que sería CA. Y DE lo vamos a dar como desconocido. Número 2. Utilizando teorema de Pitágoras. ¿A qué es igual el teorema de Pitágoras? Hipotenusa, vamos a decir así, C al cuadrado más C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Pero quién es C? C va a ser el segmento DE. Entonces escribo DE al cuadrado es igual a A al cuadrado. ¿Quién es A al cuadrado? Es EF. EF. EF al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es B al cuadrado? FD. El segmento FD al cuadrado. Entonces DE al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale EF al cuadrado? EF al cuadrado vale 3 más FD vale 4. Lo elevo al cuadrado. Entonces DE al cuadrado va a ser igual. Desarrollo de potencias. 3 al cuadrado es 9 más 4 al cuadrado es 16. La suma me da DE al cuadrado es igual a 25. Pero como está al cuadrado, yo solo la necesito. Entonces le aplico la radicación y me quedaría que DE es igual a la raíz de 25. Aquí le puedo extraer la raíz. Entonces DE es igual a 5, que es el valor que me habían dado, que ya lo encontramos. Entonces el tercero
Recíproco porque creamos otro, desconociendo uno. Tercero, ¿cómo? CA dice, CA es igual a FD, estamos comparando, AB, AB es igual a DE. Y BC es igual a EF. Se concluye que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Por qué? La medida de sus lados, o de sus tres lados, son iguales. 4. Como el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, y si ustedes observan, el ángulo DFE, que sería este, miren como les digo, el de en medio es este, ¿ves? DFE. ¿Cuánto vale? Como es un ángulo recto, vale 90. Por lo tanto, concluimos que el triángulo ABC es rectángulo que mide 90 grados. ¿Qué me dice? ¿Comprende? Si un triángulo, sus lados A, B y C cumplen la relación A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa es C. Este resultado es llamado el recíproco del teorema de Pitágoras. Entonces, me dicen un ejercicio, si las medidas de los tres lados de un triángulo son 8, 15 y 17, verifica si el triángulo es rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Verificar si se cumple que la suma de los cuadrados de los lados de dos de ellos es igual al cuadrado del tercero. Bueno, veamos. Dejemos al mayor como la hipotenusa, entonces digamos 15 al cuadrado más 8 al cuadrado debe ser igual a, desarrollamos, 15 al cuadrado es igual a 225, más 8 al cuadrado sería 64. Sumemos 225 más 64. Eso es igual a 289. Entonces, apliquémosle raíz a 289. La suma, entonces, le aplico la raíz a 289. Le saco raíz cuadrada. Y me da que la raíz cuadrada de él es 17. Entonces, 17 al cuadrado es igual a 289. Luego, decimos que 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Que ya lo encontramos el valor, solo le vamos al cuadrado. Entonces, y que ya me lo habían dado. Cumplimos y se verificó.
Por el principio del teorema de Pitágoras se puede concluir que el triángulo tiene un ángulo recto y por lo tanto es un triángulo rectángulo. Se cumple el teorema de Pitágoras, es un triángulo rectángulo. Hasta acá la clase de este día. Tengan un feliz día.